Dicen que bajo la nieve eterna de los Andes hay un eco que no pertenece a este mundo. Un sonido que solo responde cuando la ambición lo llama. Esa noche, los mineros rompieron la piedra sellada y el viento cambió de dirección, como si el cerro respirara de nuevo. ¿Qué pasa cuando el oro no brilla por la luz, sino por la sangre que lo cubre? ¿Puede una montaña recordar cada golpe que la hiere? ¿Y si el silencio mismo guardara un nombre que nadie debe pronunciar? En la oscuridad, las linternas titilaron. El aire se volvió espeso, húmedo, antiguo. Alguien juró oír un susurro. No sigan. Pero el sonido vino desde adentro, desde la garganta de la tierra. Y cuando el primer grito resonó, no supieron si fue humano o si la mina acababa de despertar. El amanecer no trajo calma, sino un silencio extraño, pesado, como si la montaña contuviera el aliento. Los mineros dormían con los rostros cubiertos de hollín y miedo. Nadie quería admitirlo, pero todos habían oído la misma voz en la oscuridad. Una voz que no hablaba con palabras, sino con recuerdos. Mateo despertó empapado en sudor. Aún sentía el eco del susurro en su oído. Afuera, Ramiro discutía con los hombres, convencido de que la fiebre y el cansancio les jugaban malas pasadas. Pero Luzmila, desde su choza, extendía hojas de coca sobre la tierra y murmuraba plegarias antiguas. Ella sabía que el oro no era lo que habían desenterrado, era algo que respiraba debajo. El día avanzó lento. El sonido metálico de las palas golpeando roca llenó el valle, pero la tierra ya no respondía igual. Cada golpe parecía dolerle. En lo profundo del túnel, Mateo sintió que el aire cambiaba, más caliente, más denso, como si alguien respirara a su lado. Ramiro maldijo, acusando a los hombres de supersticiosos. Sin embargo, cuando una veta dorada se abrió ante ellos, brillante como fuego vivo, nadie celebró, porque el brillo no venía de la luz del sol, sino de algo que latía desde adentro, con un pulso que hacía temblar el suelo. Esa noche, la neblina descendió temprano. El fuego del campamento chispeaba débilmente, mientras los hombres bebían en silencio, incapaces de borrar el recuerdo de aquel resplandor. Luzmila llegó sin anunciarse, envuelta en un manto oscuro. Les advirtió que habían roto un sello sagrado, que el espíritu del Apu estaba herido. Ramiro rió, pero el eco de su risa se repitió 3 veces, desde dentro de la mina. Nadie se movió. Mateo sintió el suelo vibrar, y por un instante juró ver sombras arrastrándose bajo la tierra, como raíces vivas. Cuando todos se durmieron, el viento comenzó a soplar desde dentro de la mina. No era aire. Era un suspiro profundo, antiguo. Mateo se levantó, guiado por un impulso que no comprendía. Entró solo, con su linterna temblorosa. La pared parecía moverse, palpitando bajo la piedra. Entonces lo escuchó. Un lamento como el de un niño que llora en silencio. Retrocedió, pero algo en la oscuridad abrió los ojos. No eran ojos humanos, sino pozos negros de obsidiana. El fuego de su linterna estalló, y una voz sin boca dijo su nombre. El sol apenas tocaba las cumbres cuando los hombres decidieron volver a la mina. La voz de Ramiro los empujó con la misma fuerza con la que el miedo los detenía. A cada paso, el aire se hacía más pesado, más caliente, y el sonido de los picos retumbaba como tambores lejanos. Al llegar al fondo, descubrieron algo que no debía existir. Una pared de piedra tallada, con rostros humanos, bocas abiertas en grito. Nadie hablaba,
Nadie respiraba. Mateo se persignó en silencio. Ramiro levantó su martillo, decidido a romper el sello. Y cuando el primer golpe cayó, un soplo helado apagó todas las lámparas. La pared cedió con un crujido seco y un aire antiguo escapó de las grietas. No era aire común. Olía a sangre, a tierra dormida durante siglos. Un pasadizo estrecho se abrió ante ellos, descendiendo en espiral hacia la oscuridad. Mateo quiso detenerlos, pero Ramiro ya avanzaba, cegado por la promesa del oro. En el suelo, pequeñas piedras formaban símbolos que nadie reconocía, aunque Luzmila, desde el pueblo, sintió un temblor bajo sus pies. Los perros aullaron, y el viento del cerro cambió otra vez de dirección. El pasaje se hacía más estrecho. Las sombras parecían moverse antes que ellos. De pronto, una de las linternas se apagó, y el grito de un minero rompió el silencio. Cuando lo encontraron, sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si algo se los hubiera llevado. Ramiro temblaba, pero fingió fuerza. Mateo murmuró una oración en quechua, rogando al Apu que los dejara salir. Sin embargo, al levantar la vista, notó que los rostros tallados en la piedra habían cambiado de lugar, mirando ahora directamente hacia ellos. Afuera, Luzmila sintió un ardor en el pecho. Tomó su bastón de chonta y salió corriendo hacia la montaña. Las nubes se arremolinaban sobre el cerro como si algo despertara bajo sus pies. En su visión vio a los mineros rodeados de fuego y oro líquido. Vio a El Wari, el guardián, abrir los ojos después de siglos. Ella gritó su nombre sagrado intentando detener la apertura, pero el eco devolvió su voz multiplicada, transformada en lamento. El cerro ya no dormía. En lo profundo, los hombres llegaron a una cámara inmensa. En el centro, una figura dorada yacía atada con cadenas de piedra. Un cuerpo humanoide, cubierto de polvo y tiempo. Sus ojos, dos fragmentos de obsidiana, reflejaban la luz como si respiraran. Ramiro avanzó, fascinado, tocando el metal brillante. Mateo gritó que no lo hiciera, pero ya era tarde. La figura exhaló un suspiro, y todas las antorchas se apagaron al mismo tiempo. El silencio que siguió no fue humano. Era el silencio de la tierra, preparándose para despertar su furia. Después de aquel suspiro, la oscuridad se volvió viva. Los hombres gritaban, chocaban entre sí, intentando encender las lámparas. Pero el aire ya no era aire. Era una respiración colectiva, profunda, que salía de las paredes. Mateo sintió un calor en el pecho, como si algo lo marcara desde adentro. Ramiro buscaba la salida, pero los túneles habían cambiado. Donde antes había piedra, ahora había carne. Donde antes había silencio, ahora había voces que susurraban nombres antiguos y olvidados. El eco decía: los que tocan el oro, tocan la muerte. El grupo se dispersó entre los pasajes, persiguiendo luces que parecían llamarlos por su nombre. Uno por uno, los hombres desaparecieron, tragados por la penumbra. Mateo siguió el sonido de un llanto. Creyó reconocer la voz de su hijo, aunque sabía que estaba muerto hace años. El túnel se transformó en una grieta viva, húmeda, palpitante. La tierra respiraba. En medio de la oscuridad, una figura dorada lo observaba desde el fondo, inmóvil, pero presente en cada rincón. Mientras tanto, Ramiro encontraba otro camino. Sus pasos lo llevaron a una galería donde las herramientas estaban clavadas en el techo, como si la gravedad hubiera olvidado su deber. En el suelo, un charco de agua reflejaba un rostro que no era el suyo. Cuando se inclinó, el reflejo le habló: ya tomaste lo que no te pertenece. Intentó destruir el espejo líquido,
pero su mano pasó a través del agua y sintió dedos fríos que lo sujetaban desde dentro. En el exterior, el cielo se cubría de nubes negras. Luzmila encendió hojas de cuá y ofreció humo a los 4 vientos. Escuchó el canto del cerro, una melodía que solo los viejos pacos podían entender. En la visión del fuego, vio a Mateo y Ramiro atrapados entre las fauces del monte, con los espíritus antiguos reclamando su deuda. Sus lágrimas cayeron sobre las brasas y el fuego cambió de color, tornándose azul. Entonces comprendió. La mina no pedía oro, pedía ofrenda. Dentro, Mateo logró encontrar a Ramiro, o lo que quedaba de él. Su cuerpo seguía allí, pero sus ojos brillaban como 2 fragmentos de obsidiana. Hablaba con voz doble, mitad humana, mitad piedra. El guardián despertó, dijo. Ya no hay salida. Mateo retrocedió, pero el túnel comenzó a cerrarse. Rocas cayendo, tierra rugiendo, y una sombra dorada avanzando hacia él, extendiendo una mano. En esa oscuridad infinita, Mateo comprendió que solo un sacrificio podría apaciguar al espíritu del oro. El aire dentro de la mina ardía. El oro derretido corría por las grietas como si la montaña sangrara fuego. Mateo arrastraba a Ramiro, que ya apenas respiraba, sus ojos convertidos en 2 brasas negras. El suelo vibraba con un rugido profundo, un latido que no venía del corazón humano. Desde el fondo del túnel se escuchaba un canto grave y antiguo, pronunciado en una lengua perdida. Las paredes temblaban al ritmo de esas palabras. La montaña estaba despertando, y en su despertar, cada piedra recordaba el peso de la ambición. Una voz habló desde la oscuridad, sin boca ni garganta. Los que tomaron lo sagrado, devuelvan su aliento. Mateo cayó de rodillas. Frente a él, el oro se levantó en forma humana. El Wari, el guardián del cerro, mitad sombra, mitad fuego. Su cuerpo emanaba luz y silencio, un poder que quemaba sin tocar. Mateo cerró los ojos y pidió perdón. Pero Ramiro, aún dominado por la codicia, levantó una piedra brillante y gritó que nada lo detendría. El espíritu abrió los ojos y la mina rugió como un volcán furioso. El poder del guardián se desató. Un viento ardiente atravesó los túneles, apagando toda llama humana. Las sombras se fundieron con la piedra, y los gritos de los mineros se confundieron con el rugido del cerro. Afuera, Luzmila sintió el temblor bajo sus pies. La tierra se abrió cerca del pueblo, y del interior surgió una columna de fuego dorado que iluminó el cielo. Ella comprendió que el equilibrio se había roto, que los espíritus pedían justicia. Corrió hacia la mina, rezando entre sollozos, pidiendo permiso para entrar. Dentro, Mateo trató de alcanzar a Ramiro, pero el oro fundido ya se adhería a sus piernas. El guardián extendió una mano, y el cuerpo de Ramiro se volvió una estatua viva, atrapado entre piedra y metal. Su mirada quedó fija en el vacío, como castigo eterno. Mateo gritó, rogando por su alma. Entonces el Wari habló de nuevo. Uno debe quedarse, el otro debe recordar. En esas palabras, Mateo comprendió que la montaña exigía ofrenda, no venganza. El temblor alcanzó su punto más alto. Mateo se levantó con el rostro empapado en lágrimas. Entendió que debía cerrar el paso, devolver el silencio a la tierra. Con sus últimas fuerzas, tomó su linterna y arrojó el fuego sobre las paredes impregnadas de gas. Una explosión de luz llenó la cámara. El Wari observó en silencio mientras la montaña se sellaba con roca y fuego. Afuera, Luzmila vio cómo el cerro ardía y luego quedó en calma. El eco se apagó.
Solo el viento quedó para contar lo que pasó. La explosión rugió como un trueno divino. El fuego salió disparado por las grietas, iluminando el valle como un amanecer de oro. Pero no era el sol, era la furia del guardián. Desde lo alto del cerro, Luzmila vio cómo la montaña se abría en heridas incandescentes. El aire ardía, los árboles temblaban, los animales huían. En medio del caos, una voz resonó entre los vientos. La deuda no ha sido pagada. Mateo, cubierto de ceniza, seguía con vida dentro de la mina sellada. Su respiración era débil, pero su fe permanecía intacta. Sabía que su alma sería la ofrenda final. El interior de la mina se transformó en un laberinto de fuego. Las paredes respiraban como un cuerpo vivo. Cada paso de Mateo resonaba como un corazón latiendo dentro de la montaña. A lo lejos, escuchó los gritos de los mineros que habían desaparecido. Voces deformadas que pedían ayuda, pero ya no eran humanas. Las sombras lo rodeaban, susurrando su nombre. En el centro de todo, el Wari lo esperaba, su mirada tan antigua como el tiempo. «Devuélveme lo que tomaron», dijo la voz sin boca. Y Mateo entendió que debía ofrecer algo más valioso que su memoria. En la superficie, Luzmila se arrodilló frente al fuego y comenzó el canto de los antiguos pacos. Su voz se mezcló con el rugido del viento. En su visión, vio el espíritu del guardián y el alma de Mateo enfrentados, uno pidiendo restitución, el otro ofreciendo redención. Luzmila sabía que debía guiar su espíritu, abrir el camino hacia la calma. Tomó una hoja de coca y la sopló hacia la montaña. «Que el oro vuelva a la tierra», susurró, «y que la vida no olvide su precio». Dentro del abismo, Mateo cayó de rodillas ante el guardián Penisonatas. «Nausa, Dino. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió firme. «Toma mi nombre, tómame a mí, pero deja dormir a los que murieron». El Wari inclinó su rostro brillante, y el silencio lo envolvió todo. Una corriente dorada envolvió a Mateo, levantándolo lentamente del suelo. Su cuerpo se volvió luz, su respiración desapareció, y en su lugar quedó un murmullo suave, como viento entre piedras. La mina dejó de rugir. El fuego comenzó a apagarse. En la cima del cerro, Luzmila levantó la vista justo cuando una luz dorada escapó de la montaña y se disolvió en el cielo. El viento cesó. Las grietas se sellaron una a una y el fuego se apagó con un suspiro. Luzmila supo que Mateo había cumplido su destino, había devuelto el equilibrio. En la mañana siguiente, la mina ya no existía. Solo quedaba una llanura de piedra negra y fría. Nadie volvió a excavar allí, y cuando el viento soplaba, aún podía escucharse una voz antigua susurrando: «Que nadie despierte al oro dormido». En la calma después del fuego, el mundo parecía contener el aliento. Luzmila creyó que todo había terminado, pero el viento cambió otra vez. Desde las entrañas de la tierra, un murmullo profundo la llamó por su nombre. Era Mateo. Su voz ya no era humana, sonaba como el eco del cerro mismo. «Aún no duerme, el guardián espera». Zurró el aire. Luzmila cerró los ojos y vio a Mateo descendiendo más allá del fuego, más allá de la piedra, hacia un lugar donde la luz no existía. Pero la memoria seguía viva. En el corazón de la montaña, Mateo caminó sin cuerpo, hecho de recuerdos y ceniza.
El suelo era una extensión infinita de piedra dorada. Allí lo esperaba el Warri, quieto, con los ojos cerrados, como si también estuviera cansado. No todos los hombres destruyen, dijo una voz dentro del silencio. Algunos recuerdan. Mateo comprendió que la maldición no era castigo, sino defensa. La montaña solo protegía lo que aún tenía alma. Entonces se arrodilló y ofreció su último pensamiento, el de su hijo muerto, como ofrenda. La voz del guardián resonó como un canto de 1000 ecos. Tu recuerdo será mi sello, tu alma, mi descanso. Mateo levantó la mirada y vio cómo su cuerpo de luz se deshacía en fragmentos dorados. Cada partícula viajaba por los túneles, sellando grietas, cerrando heridas. Afuera, Luzmila sintió el suelo vibrar, pero no con ira, sino con alivio. Las montañas respiraron al unísono. El equilibrio volvía, lentamente, a su lugar. En el pueblo, los ancianos despertaron con lágrimas en los ojos. Decían que habían soñado con un hombre que caminaba entre el fuego y el oro, llevando en sus manos el corazón del cerro. Luzmila comprendió que los espíritus habían aceptado la ofrenda. Reunió a los pocos que quedaban y subieron a la montaña. En el sitio donde antes estaba la mina, encontraron una piedra lisa, con una marca dorada en forma de espiral. Luzmila colocó sobre ella hojas de coca, flores y una vela. Nadie habló, solo el viento respondió, susurrando el nombre de Mateo. Esa noche, el cielo brilló más de lo habitual. Entre las estrellas, una nueva luz dorada parpadeaba. Luzmila miró hacia el cerro y sonrió. Sabía que Mateo no se había ido. Ahora era parte del guardián, parte del equilibrio. En los sueños de los niños, el cerro volvió a cantar, pero ya sin miedo, solo con un eco de gratitud. Desde entonces, cada vez que un minero intenta abrir la tierra sin permiso, el viento sopla fuerte y una voz antigua repite: recuerda al que devolvió su alma al oro. Con el paso de los años, el cerro volvió a cubrirse de nieve. Nadie habló más de la mina, pero en las noches de luna nueva, el viento seguía susurrando. Luzmila envejeció en silencio, guardiana de una historia que ya nadie se atrevía a contar. Cada año, al amanecer del solsticio, llevaba ofrendas a la piedra sellada, no por miedo, sino por respeto. Decía que allí dormía el corazón del oro y que dentro de la montaña aún respiraba un alma que eligió quedarse. Y cuando el viento soplaba fuerte, se podía oír el eco de un nombre que no pedía perdón, solo paz. Los niños del pueblo crecieron escuchando la advertencia: nunca busques el brillo que no viene del sol. Algunos se reían, otros callaban, pero todos sabían que el oro del cerro no traía fortuna. Una noche, un joven curioso intentó cavar cerca del altar. No alcanzó a dar el primer golpe cuando una ráfaga helada lo derribó. Juró haber visto una sombra dorada mirarlo desde la montaña. Desde entonces, nadie volvió a tocar la piedra. El pueblo aprendió que el respeto mantiene la vida y que hay tesoros que deben permanecer dormidos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Luzmila sintió una presencia cálida a su lado. No tuvo miedo. El aire olía a fuego viejo y tierra mojada. Una voz suave le dijo: «Ya descansamos». Ella cerró los ojos y sonrió. Supo que el guardián y Mateo eran uno solo, y que la montaña había perdonado,
Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. El eco de los espíritus se desvanecía poco a poco, dejando solo el sonido del viento entre las piedras. Esa noche el pueblo entero soñó con el cerro. En el sueño, la montaña respiraba tranquila, cubierta de estrellas, mientras un río dorado fluía desde su corazón. Los ancianos interpretaron la visión como una señal de equilibrio. Las cosechas volvieron a florecer, el aire se volvió dulce y los animales regresaron. Nadie volvió a pronunciar la palabra maldición. Solo hablaban de una promesa, que mientras el oro siguiera dormido, el mundo seguiría en paz. Al amanecer, Luzmila no despertó. Su cuerpo reposaba junto al altar, su rostro en calma, una flor entre las manos. Nadie lloró. La enterraron frente al cerro y el viento sopló suave, como si el monte mismo la despidiera. Desde ese día, los viajeros que pasan por el valle aseguran oír un canto leve, un susurro que dice que nadie despierte al oro dormido. Así terminó la historia de la mina maldita. Y así nació una leyenda que los Andes aún recuerdan cuando cae la noche.